Bien, buenos días amigos y amigas. Quiero a través de este video enviar un mensaje a todos los católicos, los evangélicos, los mormones, en fin, los evangelistas, los pentecostés, en fin, en resumen, a todos los cristianos. Y quiero empezar por algo que es evidente para nosotros los que somos cristianos, que tenemos que tener bien presente que Dios no creó la maldad. Donde hay maldad es porque hay ausencia de Dios. Si ustedes saben que, bueno, si siempre hay una contraposición en todas las cosas, ¿cierto? Si hay una persona alta, hay una persona baja, si hay una persona gorda, hay unos flacos. Si hay un Dios de la bondad, también hay un enemigo de la maldad. Y existe. Si ustedes, yo creo que cuando niños veían ciertas caricaturas, ¿cierto? De Walt Disney, donde aparecía un personaje y ese personaje tenía un diablito en un hombro y tenía un angelito en el otro hombro. Y ambos le susurraban al oído. Uno le decía, sé bondadoso, sé humilde, no pelees, no violencia. Y el otro le decía, pégate, mata, pégate. Bueno, eran caricaturas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, eso no es, no es una fantasía. En la realidad de nuestra existencia, eso pasa, pero no de esa manera. Por supuesto, era una caricatura. Pero nosotros recibimos las influencias de Dios a través del Espíritu Santo. Y también estamos constantemente bombardeados por los susurros del enemigo que nos insta a hacer cosas que no están dentro de los mandamientos de Dios. ¿Cierto? Entonces, si partimos de esa base, entonces sabemos que donde hay maldad, Dios no está ahí. Ahí está el otro caballero, el enemigo, que está ahí incitándonos a hacer maldades y más maldades y más maldades. Y eso existe. Yo, bueno, vivía en un barrio no muy bueno, donde en una esquina había un bar donde se juntaban un grupo de trabajadores que trabajaban en una fábrica. Y en la otra esquina había otro bar donde se juntaban los ladrilleros. Eran unos trabajadores que se dedicaban a fabricar ladrillos por la costanera del río. Bueno, los fines de semana habían unas peleas
pero eran verdaderamente increíbles. Entonces yo tenía mi dormitorio hacia la calle y los escuchaba todos los viernes y sábados. Las peleas, los gritos, los garabatos. Y lo que más me impresionó una vez fue los gritos de una mujer que decía, mátalo, mátalo, mátalo. Decía, estaba ahí en el medio de la pelea y estaban todos peleando y ella gritaba, mátalo, mátalo, mátalo. Entonces yo dije, así de actuar Satanás sobre nosotros, con sus susurros en la mente. Entonces, si nosotros no somos firmes, no somos lo suficientemente fuertes espiritualmente para poder contrarrestar esa influencia maligna, vamos a caer. Vamos a hacer lo que Satanás quiere que hagamos, que es ser persona de la más baja calaña, tal como lo es él. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que Dios es el camino, entonces una protección va a estar siempre sobre nosotros y va a impedir que hagamos cosas que no debemos hacer. Yo les puedo testificar esto de una manera bien... fue, o sea, bien lógica. Yo salí una vez y mi hija se encargaba de la oficina y abría la oficina ella a las 8:30 y yo iba a hacer las diligencias al centro, en fin, y volvía como a las 10 y ya mi hija tenía la oficina abierta y todo esto. Bueno, un día, no sé por qué, salí y les dije, no abras hasta que yo llegue. Y me hizo caso. Y cuando volví de las diligencias que hacía todos los días en la mañana, vi furgones de carabineros en la puerta de mi oficina casi. Habían unos carabineros en bicicleta. Y la señora del negocio del lado gritando y diciéndole a los carabineros, eran así, eran así, eran dos, después arrancaron por aquí. Bueno, nunca le había dicho yo a mi hija, no abras hasta que yo llegue. Pero ese día sí lo dije. Y resulta de que mi hija se salvó, porque es posible que la hubiesen asaltado a ella. Que ella hubiese abierto la oficina como era su costumbre a las 8:30 de la mañana. Bueno, entonces, ese es una evidencia, es un testimonio de que si nosotros tratamos de hacer las cosas como corresponde, Dios, a través de los susurros del Espíritu, nos guía para que vayamos por donde debemos ir. Hay que tener presente otra cosa. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado, no lo tolera. Entonces, le entrega todo su amor al pecador para que se arrepienta y para que cambie su actitud, su modo de vida. De ahí otro punto importante es que la gente piensa de que Jesucristo era comunista. No, Jesucristo no era comunista.
ustedes pueden leer las escrituras y pueden ver, por ejemplo, el, el hijo pródigo, donde el padre del hijo pródigo era un hombre de mucho dinero. Era, en esa parábola, ¿cierto? El muchacho, bueno, tenía dos hijos, el mayor y el menor. El menor era un poco díscolo, era un poco, no sé, llevado a su idea. Y le pidió al padre que le entregara su herencia, su parte de la herencia. Y el padre accedió y le dio las riquezas que le correspondían al muchacho. Y el muchacho se fue a hacer, según él, la vida que él esperaba hacer. Pero en el camino se desvió, malgastó el dinero, lo perdió todo, llegó incluso a trabajar en o sea, un campo donde criaban cerdos y él tenía que limpiar a los cerdos, alimentarlos y todo eso. Y llegó a sentir envidia del alimento que tenían los cerdos, que él no lo tenía. Entonces ahí se le iluminó su ampolleta y dijo, debo volver y pedirle perdón a mi padre. Volvió. El padre lo recibió con los brazos abiertos. Si tomamos en cuenta la historia de Salomón, también Salomón tenía mucha riqueza, era un rey, ¿cierto? Fue el hijo de David y le fue concedida la gracia de la sabiduría y a través de la sabiduría él adquirió grandes tesoros, grandes riquezas. Por lo tanto, no me digan que Jesucristo era comunista. No confundamos las cosas. Jesús era humilde y predicaba la humildad entre todas las personas. Porque cuando decía, si te dan un golpe en la mejilla derecha, ponele en la izquierda. En fin. Bueno, yo esa enseñanza no la he tomado yo a mi manera y digo, claro, si me dan un golpe en la mejilla derecha, pongo la izquierda. Pero Jesucristo no me dijo de que pusiera después otra vez la derecha. Pero bueno, yo no soy perfecto. Entonces, ese otro mito que tenemos que eliminar del cristianismo. Nosotros somos cristianos y seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos en un conflicto, pensamos y decimos, ¿qué es lo que haría Jesucristo aquí en este caso? Entonces, esa es la manera de seguir la senda del cristianismo. Ahora, otro mito. No hay dos tipos de violencia. No hay una violencia buena y una violencia mala. No existe eso. La violencia es una sola y está contra los principios de Dios. Por lo tanto, en el caso del 18 de octubre del año pasado, todo lo que pasó durante esos meses, no se puede justificar eso por las necesidades que puedan tener las personas. O sea, si a mi hijo un día le dan lentejas en la casa y no le gustan las lentejas, no me va a quemar la cocina. O me va a quemar la casa porque no le gustaron las lentejas. O sea, por mucho que tenga sus derechos, ¿cierto?
a, a negarse a comer algo que no le guste, está bien, pero no la puede decir. Me puede decir, papá, yo no quiero comer lentejas. Permíteme, por esta vez, no comer la lenteja. Bueno, yo lo voy a pensar y voy a decir, a lo mejor, sí, bueno, si quiere pasar hambre, cosa de él. Ya, no coma la lenteja. Pero no por eso va a venir mi hijo exaltado y va a empezar a hacerme pedazo el televisor y hacerme pedazo todas las cosas de la casa y prenderle fuego a la cocina y todo eso. Es ridículo. No, nada justifica la violencia, absolutamente nada justifica la violencia. Y lo vamos a ver con este 18 de octubre recién pasado. ¿Quién creen ustedes que estuvo ahí en el medio de esas violentas, no protestas? Las protestas fueron antes. O sea, la marcha pacífica estuvo antes. Después salieron de esa misma marcha a hacer todos los vandalismos, a hacer pedazos los negocios, saquear los supermercados. Pero lo que me llamó la atención es que quemaron 2 iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias? Bueno, estábamos acostumbrados a escuchar noticias de la Araucanía, donde quemaban iglesias, queman los colegios, queman camiones, queman a las personas vivas, en fin. Eso es vandalismo, es terrorismo. Lo que hicieron acá fue una orgía de violencia. Incluso se pelearon hasta entre los mismos delincuentes que estaban ahí en la Plaza Italia. Unos miembros de las barras del Colo-Colo y otros miembros de las barras de la Universidad de Chile. Pero usaron la violencia entre ellos. ¿Quién estaba ahí en el medio de ellos? Estaba la influencia del Espíritu Santo en medio de esa orgía de violencia. No. Había ausencia de Dios ahí, en ese momento. Dios no estaba ahí. Porque Dios no tolera el pecado. Y la gente de ahí estaba cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban trastornadas. Estaban tratando de destruir todo lo que pillaban. ¿Qué tiene que ver un semáforo? ¿Qué tiene que ver la infraestructura vial? ¿De qué les beneficia quemar un bus? ¿De qué les beneficia quemar 2 iglesias? Ahora, pensemos en esto. Ellos llegaron y prendieron fuego a la iglesia. Pero pensaron en que podían haber departamentos contiguos, propiedades contiguas, donde hubieran familias con niños. ¿Lo pensaron? No. Ellos hicieron lo que Satanás los impulsó a hacer. Y quemaron las 2 iglesias. Ahora, toda esta orgía de violencia, ¿qué es lo que trae? Terror para todas las familias que viven alrededor de la Plaza Italia. Ahí en el barrio San Borja, donde en los departamentos, niños aterrorizados mirando por la ventana todo el vandalismo que se estaba cometiendo.
justifica eso peticiones de no más FP o de mejor salud o mejor calidad de la educación? ¿Va a resolver algo esa violencia? ¿Cómo van a crecer esos niños que estaban ahí aterrorizados, ¿cierto? Aspirando el aire contaminado de las bombas? Y medio asfixiados, los padres aterrorizados por tratar de proteger a sus hijos. Es lícito que todo ese barrio, miles de personas, tengan que sufrir, vivir en ese infierno. Yo pienso que no. Pienso que nadie tiene derecho a eso. ¿Por qué? Porque el hogar de una familia debe ser inviolable. Es lo más sagrado que tiene una familia, su hogar, donde reside. Es donde se sienten seguros de todo lo que pueda pasar en las calles. Pero ¿se podrían sentir seguros todas las personas que vivían ahí en los alrededores de la Plaza Baquedano? No. Entonces, ¿por qué avalamos la violencia? Decimos, no, si es que la luz nos roba todos los meses. No, que el supermercado nos roba. Po. No, que la compañía de agua potable nos roba. Po. Oiga, nadie les roba porque cada persona aceptó las condiciones de vida en que estamos. Es posible que haya monopolio en el asunto de Chilectra y del agua potable, pero pueden instalarse varias compañías de electricidad y varias compañías de agua potable para que nosotros podamos elegir. No, no es viable. No es viable. Entonces, por esa razón, las tarifas las fija el gobierno y no las empresas. Entonces, no es que les roben. El supermercado no nos roba. Los que robamos son los que se meten al supermercado a saquear. Eso es robo, ese es delito. Son delincuentes, no tienen otro nombre. El que roba es un delincuente. Esa señora que salió una vez en la televisión ahí, que se metió ahí a una oficina que habían vandalizado y se robó no sé qué, un sillón, parece que se robó y salió con el sillón a cuesta. Esa señora es una delincuente, no tiene otro nombre, cometió un delito. Nada justifica cometer delito contra la propiedad, pública ni privada. Entonces yo le digo a las personas, ¿cómo si somos cristianos seguimos los principios y las enseñanzas que Jesús entregó aquí cuando estuvo con nosotros en la tierra? ¿Cómo podemos avalar que esa violencia es justificada? Nada justifica esa violencia, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros, los que tenemos que pedir cambio,
Sí, es cierto, tenemos que pedir cambio. La justicia. La justicia aquí en Chile brilla por su ausencia. Salió en libertad un tipo que no sé, estuvo 2 días, 3 días preso. Tiene 117 detenciones por robo. 117 detenciones. Y sigue saliendo libre. Los carabineros lo apresan y vuelve otra vez a salir en libertad. Entonces, ¿para qué decir? En la estación central hay más delincuentes que comerciantes. Ahora los delincuentes hacen lo que quieren. Tienen la modalidad de asaltan a las personas que andan en auto, ¿cierto? Porque ahora los delincuentes son motorizados, tienen vehículos. ¿Ah? No es como antiguamente. Y los siguen, les quitan el vehículo o les quitan las pertenencias o los siguen del banco si es que han retirado dinero y les quitan el dinero, en fin. O sea, ¿cómo tenemos que vivir? Y es por una sola razón. Es porque en este país no hay nadie, absolutamente nadie, capaz de poner orden. Nadie. No tenemos presidente, brilla por su ausencia. El ministro del Interior monitoreando los sucesos del 18 de octubre, ahí sentado ahí cómodamente mirando ahí cómo estaban destruyendo el centro de Santiago. ¿Mm? Cómo estaba sufriendo la gente en los departamentos. Y él ahí sentado cómodamente mirando, sin dar ni una sola orden. Tenemos 60.000 carabineros. O sea, hay como 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas. 12.000 miembros de la PDI. Y el que está a cargo de todo eso es el presidente. Pero el presidente estaba escondido en su casa. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Sencillamente esperando que todo llegue a un caos total donde ya no haya ningún tipo de arreglo más que un golpe de Estado de los militares o un golpe de Estado de los comunistas. O una de dos. O vamos a ser esclavos de un dictador comunista o vamos a vivir bajo un régimen autoritario como el de Pinochet. Yo no quiero que haya un golpe de Estado militar, porque va a ser peor que el anterior. Ni tampoco quiero un golpe de Estado de los comunistas, porque no tengo yo mentalidad de esclavo. No podría vivir en un país comunista, porque ya me pasó en el tiempo de Allende. Y lo pasé mal. Así que no quiero que se repita eso. Y por eso le pido a todos los cristianos, sean católicos, sean evangelistas, mormones, no se dejen engañar. La violencia es violencia aquí y en la Quebrada del Ají. No existe una violencia buena y una violencia mala. Las cosas que se han dado en este país no son como para causar todo ese daño. Miren, es cierto que hay desigualdad, pero la desigualdad la han formado los mismos políticos. Y digo yo, ¿cómo la gente no se da cuenta de eso?
¿Cómo es posible que un secretario del Senado, elegido por todos los parlamentarios y ahí los senadores, y le asignan un sueldo de 18 millones de pesos mensuales? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana, no sé, un municipal? ¿500.000 pesos? ¿600.000 pesos? ¿Y por qué ese individuo tiene que ganar 18 millones de pesos mensuales? ¿Qué tiene? ¿Tiene estómago de cristal? ¿Que tiene que comer, no sé, caviar y tiene que ir en un arte de lujo? Mientras que la gente ahí en La Pintana viven hacinados en casuchas de 3x6. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes son los que están causando eso? Los mismos políticos. Los mismos políticos, los que se rebajaron la dieta parlamentaria. Se la rebajaron en un 2% y ahora sacaron una ley donde se aumentan las dietas para pagar asesorías y todas esas cosas. Entonces, ¿de qué sirvió que se rebajaran un 1% de nada? Siempre la pillería por delante. Llega al colmo que reciben un bono por ir a trabajar. Dígame si hay aquí algún gremio que reciba bonos por ir a trabajar. Lo más próximo podrían ser los del cobre, ¿no? Los mineros, esos tienen también altos beneficios, porque para pagar una huelga les pagan un bono de 18 millones, 20 millones de pesos. Ya. Siendo que el cobre es de todos los chilenos. No sé, yo nunca he recibido un cheque de las minas de cobre de aquí de Tarapacá. Nada, nunca. Ni siquiera podría recibir un bono, un dividendo de acciones, unos 100.000 pesos para abajo, alguna cosa que venga del cobre, que dicen que Chuquicamata es nuestro, o sea, es de todos los chilenos. No es de todos los chilenos, es de un grupito, los políticos que meten ahí a su gente y de los trabajadores que reciben todos los beneficios. El resto se chupa el dedo. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar el hecho de que la señora Bachelet metió a su amiga ahí a una subsecretaría no me acuerdo cómo se llama, de la prevención del delito. ¿Ya? La amiga, 7 millones de pesos mensuales. Y esa amiga trajo a unos amigos y los metió ahí a trabajar ahí en la subsecretaría de prevención del delito. Un profesor de geografía ganando 2.600.000. Un técnico en madera que no tiene nada que ver ahí, 4.500.000. Y así, suma y sigue. Ahora, si nos ponemos a ver los sueldos que se dan a las personas que asesoran en las embajadas, son sueldos de 10 millones de pesos. Entonces, el dinero en este país se gasta, pero a montones. Cuando, sí, un economista, Rolf Lieder, que dijo que fue ministro de Pinochet, dijo, si el presupuesto que se asigna a la gente pobre de este país llegara directamente a ellos, cada persona recibiría 2 millones de pesos mensuales. Pero ¿qué pasa entre la oficina del gobierno de presupuesto, el Ministerio de Hacienda, que asigna los recursos, hasta el momento que les llega a la gente pobre? Bueno, pasa por un montón de burócratas y operadores políticos que van sacando
van sacando su puñado. ¿Ah? Y cuando llega a la gente pobre, ¿cuánto le llega? Le llegan 100.000 pesos. Una pensión asistencial de 130.000 pesos. Cuando esa gente debería estar recibiendo 600.000 pesos mínimo. Entonces, ¿quiénes son los que están cortando mal, están pelando mal el chancho? Los políticos. Ellos son los políticos. Ellos son los que tienen la capacidad y el poder para cambiar esto. ¿Pero lo hacen? No. La ley de pensiones está durmiendo en el Congreso. Cuando ahí podrían los pensionados recibir unas 50 luquitas más. La ley para arreglar el asunto de la salud está durmiendo en el Congreso no sé cuánto tiempo. Y se llenan la boca con el pueblo. ¿Ah? Dicen, el pueblo aquí, el pueblo allá, el pueblo, nosotros, no es suficiente para el pueblo, el pueblo. Y lo único que tienen los bolsillos llenos de dinero son ellos. Entonces, son los políticos los que tienen hundido este país. Y a eso tenemos que cambiarlo. Pero no destrozar nuestro propio país. Yo no sé cómo es posible que haya, no sé si son extranjeros, esos que quemaron la bandera chilena, que destruyen el monumento al general Baquedano, cuando el general Baquedano fue uno de los héroes que permitió que tuviéramos todo el norte de Chile. Entonces, creo que si andan con la Biblia bajo el brazo, respetemos los principios de Jesucristo. Jesucristo pide humildad. Yo soy un pecador, tengo poca humildad, porque las cosas que veo me revientan. ¿Cómo es posible que una persona que ande con la Biblia debajo del brazo justifique la violencia como un asunto social? ¿Ah? Justifique que le hagan pedazo el negocio a una persona que durante años estuvo trabajando para tener su pequeño negocio y se lo hagan pedazo y quede en la ruina. Y ese hombre que daba trabajo, 4, 5, 6 personas, esas 4, 5, 6 personas están sin trabajo. Eso andan con la Biblia debajo del brazo y justifican eso. Vamos, somos cristianos. Tenemos que arreglar las cosas, pero por la vía correcta, la vía institucional. Tenemos que sacar a todos esos políticos que están en el Congreso. Tenemos que sacar gente nueva. Tenemos que sacar un presidente que tenga pantalones. No podemos tener un presidente que esté metido debajo de la cama, escondido y tomando pastillitas de carbón. Anda enfermo de la guata toda la vez que hay algún problema en la calle, se enferma el estómago. ¿Ah? Entonces, vamos, vean las cosas. Lo más lógico es que el pida arrodíllense y pregúntenle a Dios si lo que están haciendo esta gente que está vandalizando el país, si es justo que lo hagan. Pregúntenle a Dios. No me pregunten a mí, ni me hagan caso de todas las cosas que yo les he dicho. Solamente arrodíllense y háganle esa pregunta a Dios.